televidente, bom menino, outra edição de Time Out. Agora em Time Out temos um grande norte junto com nosso amigo Teo Rodrigues, de Tiger Taekwondo Academy, com quem nós vamos conversar sobre o mundo de Taekwondo aqui na Aruba. Agora nós vamos Time Out cortico, se queremos bem back, nós estamos conversando com Teo Rodrigues. Televidente, danke porque no conocemos junto con el señor Teo Rodríguez. Teo, buenas tardes. Buenas tardes, Claré. Debo darte las gracias por darme la oportunidad de estar en tu programa. Y hermano, es un placer, es un honor tenerte. Mira, en esta mañana. Tú eres ya un caballo de 15,000 batallas, más de 15,000 batallas. Tú eres uno grande ya en eso. Mira, ¿cómo le fue el año 2024 para Tiger Taekwondo Academy? Claré, yo quiero, entre todas las cosas, ser muy honesto en cuanto a lo que se logró en el 2024 de Tiger Taekwondo Academy. No fue un logro solamente de Teo Rodríguez, fue un logro de todas las personas que ayudaron para que lográramos ese objetivo que logramos y todas esas medallas que logramos en el 2024. Cada padre, cada automovilista, cada persona que puso un grano de arena, a base de eso que trabajamos y por eso logramos esos resultados. 19 medallas internacionales. Mira. Y un evento internacional con todos los honores. Logramos un campeonato que hasta ahora no he visto que alguien lo ha podido hacer. Muy bien. Concurso de referee, campeones olímpicos, campeones mundiales, entrenadores de alto nivel. Creo que nosotros logramos el 2024, gracias a Dios, un año que fue muy fructífero y ahora estamos trabajando para lograr el objetivo este año. ¿Dónde? 2025. ¿En dónde creció Tiger Taekwondo Academy? Nosotros crecimos en la cantidad de alumnos que logramos obtener y crecimos también en enseñanza, ya que nos actualizamos más y hicimos varios cursos que también nos dio a nosotros la oportunidad de ser más profesional y crecimos también en enseñar diferentes personas que han estado como entrenadores de Tiger Taekwondo Academy ayudándonos y tenemos al maestro Jason Riedestar, una persona que comenzó desde cero conmigo y ahora actualmente es entrenador de Tiger Taekwondo Academy. Ahora estamos utilizando a Sara Chirino como entrenadora también para lograr los objetivos porque ya el trabajo es duro para una sola persona. Seguro. Ahora tú tienes un equipo.
No siempre lo he tenido, porque yo siempre he tenido un equipo comenzando por Dios. Dios es mi guía y además de eso he tenido siempre a todos los padres que han creído en mí y que han estado conmigo trabajando. Obviamente yo tengo varios padres que son el motor de Tiger Taekwondo Academy y que son personas que trabajan diariamente para lograr los objetivos, en todo el Tremendo, sentido de la palabra. tremendo. Televidente, la conoce de Time Out cortica, sin que yo lo se vea con más cool. Nuestro amigo Teo Rodríguez de Tiger Taekwondo Academy. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, danke porque nos conocemos junto con el señor Teo Rodríguez de Tiger Taekwondo Academy. Teo, lograste bastante. ¿Cómo ves tú el futuro de Tiger Taekwondo? Bueno, con todas las adversidades que siempre existen y con todos los pormenores que siempre están en el camino, hay barreras que se ponen, que a veces son obstáculos, pero que se rompen porque no son difíciles de romper. Y literalmente, mientras que uno trabaje y siga trabajando por el bienestar de una juventud que requiere del sacrificio de un entrenador para poder proyectar los muchachos de una manera correcta, yo creo que no hay por donde puedan romper. Y trabajando honesto, no creo. ¿Qué le hace falta a Tiger Taekwondo Academy? A Tiger Taekwondo Academy lo que le haría falta es lo que no hace falta a todo, un buen sponsor para poder lograr los objetivos, porque visión tenemos para lograr muchas cosas, pero el factor monetario requiere de ayuda. Además de eso, recuerda que nosotros no tenemos sponsor, nosotros no logramos objetivos con sponsor que quizá el único sponsor que yo tengo que me colabora es Omar Locke y con Leicester. Son personas que siempre me dan la mano, pero ellos no pueden costear todo el monto de un evento que se gasta por lo menos 70,000, 60,000 florín para lograr un objetivo como ese. Entonces, literalmente, yo diría que lo que hace falta es dinero, pero a pesar de todo, ya estamos metidos dentro del Panamericano Junior Cadete, que será en Querétaro. Ya tenemos todos los boletos comprados, que ahora estamos trabajando para lograr la otra parte que nos hace falta. Y literalmente, Tiger Taekwondo Academy está en la calle tratando de conseguir el objetivo y espero que cada padre, cada automovilista que nos ve parado en la calle piense que un florín que le pone en un tanque a un niño es para que ese chico logre el objetivo de su deporte, y estamos formando ciudadanos con calibre para lograr objetivos en la vida. Yo creo que la única manera que podemos lograr eso es así. Correcto. Mira, ¿qué esperas, o mejor dicho, cómo ves 2025 para Tiger Taekwondo Academy? Yo lo veo conociéndome yo y de la manera que trabajo, con una energía, una fuente de energía que siempre tengo, y tengo tantas personas que me colaboran, tengo tantos profesionales a nivel internacional que me dan la mano. Yo creo que nosotros vamos a lograr surpasar lo que logramos el año pasado. Wow. Este año nosotros vamos a trabajar más duro para lograr más objetivos. Ya de hecho, una de nuestras atletas, que es atleta de la selección, ya literalmente, diríamos que prácticamente está en un camino muy
fructífero para clasificar a los Juegos de Asunción. ¿Cuántos atletas hay en la selección ahorita? No tenemos una selección, tenemos una preselección, lo cual esa preselección requiere de los chicos que entrenan actualmente. Tenemos por lo menos algunos 20 niños más o menos en la categoría cadete, junior y adulto. Literalmente no tenemos casi hombres, lo que tenemos son todas mujeres. Tenemos mínimo 20 niñas entrenando en la sala. En los entrenamientos de la selección nacional. Wow. Televidente, pues me escucha bem que para papia você está não se conhecer fora de ela começar no mundo de taekwondo, luchando, brincando, arranca para aqui, arranca para allá, pero nunca la cuenta. Nunca la cuenta. No sé cuánto años. ¿Cuántos años tiene ahorita en taekwondo, Teo? Rápido. Yo tengo, ahora mismo, haciendo taekwondo en Aruba, 27 años. ¿17? 27. 27, well. Televidente, escuché 27 años, está haciendo un trabajo que no, especialmente su atención general siempre está mucho. Siempre la trabaja con ambos. Taekwondo es un deporte que tiene que ser hobby disciplina y começar a vai renta muito nai para não chegar a dar um momento leu de deporte aqui se não chega leu mesmo é disciplina com a sinha do mundo do taekwondo para entrar na vida da becana boné. Hermano, gracias por todo. Siga haciendo el trabajo que estás haciendo porque Aruba te necesita. Gracias, hermano.